You use your words like they are knives. I don't need that type of drama and trying to be tough all the dang time. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No, there ain't nothing stopping me. I'm bulletproof, I won't fall. I'm bulletproof, go on and shoot me down. I will always get up again. You're looking at me so cold. Get over yourself, are you for real? Sí, bueno. Gloria al Señor. Qué hermoso momento en la presencia de Dios podemos pasar, ¿verdad? Creo que no hay nada que se compare, que traiga tanta paz, tanta satisfacción a nuestra vida. Porque a lo mejor lo que usted y yo en algún momento podemos experimentar, ¿verdad? Al disfrutar, pues no sé, quizá un platillo, un alimento que nos gusta, eso es temporal, eso es pasajero, ¿verdad? El poder disfrutar quizá de un viaje, es muy hermoso. Yo creo que admirar todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Ver la grandeza de Dios en esos lugares tan hermosos se disfruta, ¿verdad? Se disfruta, pero la presencia de Dios va más allá que eso, ¿verdad? Traspasa el solamente experimentar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, ¿verdad? Deja una paz, nos da unas fuerzas, ¿verdad? Para poder enfrentar todo lo que está por venir. Y bueno, en esta tarde quisiera compartir una breve porción de la palabra. Ahí en el libro de Daniel vamos a estar meditando en Daniel capítulo 6. Sí, en esta tarde dejemos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra. El pastor el día de hoy nos encuentra, ha ido a compartir, ¿verdad? Ahí a San Luis en Tuzamapan, en otra iglesia, y bueno, creo que va a ser de bendición también el que él pueda estar allá, y creemos que Dios está aquí. ¿Cuántos sabemos que Dios está aquí? Dios se está moviendo entre nosotros y Él quiere hablar a tu vida y quiere hablar a la mía. Antes de que vayamos ahí en la porción donde vamos a meditar en Daniel 6, quiero leer un poquito, ¿verdad? Una introducción, y dice así: un terremoto estremece los cimientos donde nos sentimos seguros. Un tornado puede arrasar con toda una vida de recuerdos. La bala de un asesino puede cambiar la historia. Un conductor ebrio puede cegar la vida de su víctima inocente. Un divorcio puede destrozar un hogar. Las tragedias personales y las globales hacen que nuestro mundo parezca un lugar tenebroso, lleno de maldad y aparentemente fuera de control. Y la lista de bombardeos a través de los diferentes medios de comunicación de malas noticias, golpes de Estado, asesinatos, secuestros, desastres naturales pueden hacernos pensar: ¿dónde está Dios? Y muchas veces nos preguntamos con tristeza y con desesperación, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Sin embargo, hace 25 siglos, Daniel pudo haberse desesperado. No solo él, sino también sus conciudadanos, quienes fueron deportados a una tierra extranjera después de la caída de Judá. Sin embargo, en lugar de rendirse y renunciar a todo, este joven valiente se sostuvo de la fe en su Dios. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Quizá nosotros, usted y yo, hemos vivido un sinfín de situaciones a lo largo de nuestra vida.
No era diferente con aquellos hombres de Dios, ¿verdad? Ellos también vivían situaciones difíciles. Imagínense ser deportados de su ciudad de origen, ser desterrados, ir a otro lugar donde no tenían nada. No solamente ellos, sino también sus familias. Piense usted por un minuto, ¿verdad? Que de repente llegaran a este lugar y que por el hecho de que nosotros estamos buscando de Dios, ¿verdad?, nos tomaran a todos y nos sacaran de nuestra ciudad y nos quedáramos absolutamente sin nada. Sin nada, ¿verdad? Y nos llevaran a un lugar donde de igual manera no hay nada. Lo mismo le sucedió a Daniel. Lo mismo le sucedió a esos conciudadanos que con él estaban. Sin embargo, él en ningún momento se rindió. Él en ningún momento se desesperó. Si algo lo sostuvo, si algo lo ayudó a mantenerse, fue la fe que tenía puesta en Dios. Daniel sabía que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo en ese momento, Dios era soberano y estaba trabajando en un plan para él y para los suyos. ¿Cuántos de nosotros, verdad, ahora solamente lo imaginamos? Pero si esto de verdad ocurriera, ¿cuántos de nosotros podríamos experimentar paz en nuestro corazón al saber que Dios está en control de todas las cosas? Hace años atrás, ¿verdad?, en un momento igual en una reunión, una hija de una hermana, ¿verdad?, se empezó a sentir mal, tan mal que hasta se desmayó. Y al momento en que se desmayó, ¿verdad?, yo vi la desesperación en el semblante de la madre. Y cómo, ¿verdad?, ella pasó de haber estado, ¿verdad?, en un tiempo donde la presencia de Dios se había movido, a un momento de desesperación, de gritos, de locura. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Hoy nada más, ¿verdad?, yo les decía, les invito a imaginar, a pensar qué pasaría. Pero si en realidad esto pasara, podríamos nosotros tener la paz suficiente de saber que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas. O nos desesperaríamos, o gritaríamos, o haríamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que haríamos usted y yo? Dios estaba preparando un plan para Daniel, ¿verdad? Y Daniel llegó a ser uno de los consejeros de mayor confianza del rey Darío. El que lo pusieran en este puesto tan privilegiado causó el enojo de otros administradores, quienes planearon su muerte y convencieron al rey para que expulsara la oración. A pesar de la ley, Daniel continuó orando a Dios y como resultado de ello, lo condenaron a morir en un foso de leones hambrientos. Sin embargo, él vio la mano de Dios interviniendo y salvándolo al cerrar la boca de los leones. Vamos a Daniel capítulo 6 y vamos a leer este capítulo, ¿verdad? Consta de 28 versículos. Y yo quiero que vayamos meditando, ¿verdad?, en lo que la palabra de Dios en esta mañana quiere enseñarnos. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas, que en este caso vienen siendo como funcionarios, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no
podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios tuvo el poder, cómo Dios tenía un plan, ¿verdad? Después de haber sido desterrado, después de haber sido expulsado de su tierra y venir a otro lugar, empezaba a enfrentar diferentes situaciones a causa de su fe. A causa de su fe. La historia dice que ya en este tiempo, ¿verdad?, cuando él salió de su tierra, él era joven. Pero cuando ya estaba él viviendo esto, Daniel era un hombre de aproximadamente 80 años. Entonces, ¿verdad?, vemos aquí en la historia que había un rey, había 120 sátrapas o funcionarios y 3 gobernadores. Y en el versículo 3 de este mismo capítulo nos enseña la palabra que Daniel era superior a estos sátrapas y a los gobernadores. ¿Pero por qué era superior? ¿Qué lo hacía diferente? ¿Qué le daba esa autoridad? La palabra dice, en el versículo 3, dice, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese espíritu superior, ¿verdad?, dice en otra versión que su desempeño era muy bueno. Daniel era eficiente y era capaz, y por lo mismo se ganó un lugar de respeto, lo cual provocó celo, ¿verdad?, entre todos aquellos que estaban a su alrededor. En el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Sabían, ¿verdad?, cuál era el punto débil de Daniel. En otras cosas, ¿verdad?, hasta donde podemos ver, él era un hombre íntegro, él era un hombre justo, él era un hombre obediente. Pero había algo, ¿verdad?, que a los otros les incomodaba, y esto era la fe que Daniel tenía, la obediencia que él tenía, ¿verdad? Dice, y por lo mismo entonces ellos tenían celo de él. Dice aquí la palabra que era un hombre fiel, que no tenía ningún vicio, ni había falta en él, lo que nos hace creer que era un hombre que caminaba en integridad. Los sátrapas funcionarios que estaban celosos no pudieron encontrar nada que criticar en Daniel. Entonces lo atacaron conforme a la fe que él tenía, y en base a eso se juntaron para crear una ley, y al crearla y firmarla ni siquiera el rey podía cambiarla. Era una ley que era inquebrantable. Sin embargo, ¿verdad?, esto no hizo que Daniel cambiara en lo absoluto su comunión con Dios. Él siguió orando 3 veces al día, dice la palabra, como de costumbre. ¿Cuántas veces, verdad, enfrentamos situaciones o hay circunstancias alrededor de nuestra vida que nos hacen romper, ¿verdad?, o nos hacen quebrantar esos hábitos espirituales que nosotros tenemos? O que nosotros mismos, ¿verdad?, con facilidad los quebrantamos. Ay, no importa nada, no importa que hoy no lea la cita que corresponde, ¿verdad?, mañana lo hago. No es tan importante, con que lo haga mañana me pongo al corriente.
Daniel era un hombre disciplinado, Daniel era un hombre fiel, Daniel era un hombre determinado. Y él, ¿verdad? Su costumbre, la costumbre que él tenía era arrodillarse delante de Dios 3 veces al día. Dice, pues él tenía una vida de oración disciplinada y en ningún momento fue interrumpida por las amenazas de esta ley. Era una ley, ¿verdad? Que venía de la autoridad desde arriba. Sí, venía desde lo alto. No fue, ¿verdad?, interrumpido este hábito por la presión de la gente que estaba a su alrededor. Daniel fue firme en todo momento. Nada lo hizo titubear, nada lo hizo dudar. Al contrario, él mostró fidelidad a Dios y obediencia. Mostró fidelidad a Dios y obediencia. ¿Qué podemos entonces en esta mañana o en esta tarde ya nosotros aprender de este pasaje? Podemos aprender, ¿verdad?, que Daniel era un hombre, primeramente como lo leímos en el versículo 3, ¿verdad?, que era un hombre que era superior a los demás. ¿Qué lo hacía diferente? Si al final de cuentas él era un hombre que estaba esclavo todavía. Lo que lo hacía diferente era la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que moraba sobre él. En Daniel 1:8 dice la palabra de Dios, vamos para allá. Daniel 1:8 dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel, ¿verdad?, tenía una determinación en su corazón. Él no quería contaminarse con nada. Él quería guardarse, él se consagraba para Dios. Y esa consagración y esa santidad que él constantemente buscaba, ¿verdad?, respaldaba su vida en todos los asuntos que él llevaba a cabo, en lo secular. Y esto nos muestra, ¿verdad?, un ejemplo para que nosotros, como hijos de Dios, podamos seguir este ejemplo. Si dice aquí, ¿verdad?, que él propuso en su corazón. Mira, hermano o hermana, nadie más tiene la capacidad de poder decidir lo que nosotros vamos a hacer si no somos nosotros convencidos por el Espíritu Santo. Justamente en esta semana, ¿verdad?, yo platicando con mi esposo le decía, ¿sabes qué? Estamos viviendo ciertamente tiempos bien difíciles, tiempos bien complicados. Dice la palabra que a causa de que la maldad ha crecido, el amor de muchos se ha estado enfriando. El amor de muchos se ha enfriado. Y ahora con facilidad, ¿verdad?, pasamos a Dios a segundo término. Y yo le decía a mi esposo en esta semana, ¿sabes qué? Yo creo, y hoy Dios lo confirmaba a través de la alabanza, es tiempo de buscar la ayuda del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo tiene la facultad, tiene el poder, tiene la función de convencer, de redarguir, de incomodar, algo que usted y yo no podemos hacer. Porque nosotros podríamos pasarnos el tiempo, ¿verdad?, repitiendo una y otra vez lo que a usted le conviene hacer, lo que a mí me conviene hacer. Pero si no hace su obra el Espíritu Santo de Dios en su vida y en mi vida, van a ser solamente palabras huecas, que por un lado nos entran y por el otro nos salen. Y seguimos llevando a cabo nuestra vida como de costumbre. Vemos en Daniel, ¿verdad?, que él era superior. ¿Por qué? Porque él había propuesto, él había determinado en su corazón consagrarse para Dios, guardarse para Dios, santificarse para Dios. Son palabras que expresan, ¿verdad?, cuando escuchamos propuso en su corazón. Estas palabras expresan fidelidad a los principios, expresan determinación a hacer lo correcto.
Cuando escuchamos, ¿verdad? Que dice, propuso en su corazón. Estas palabras, ¿verdad? Expresan fidelidad, expresan determinación a hacer lo correcto. ¿Qué tan determinados usted y yo estamos? ¿O dudamos en algún momento? ¿O titubeamos, verdad? Frente a la tentación y decimos, híjole, no, pues una no es ninguna, ¿verdad? Dos apenas son una. Y con facilidad nos contaminamos. Con facilidad somos infieles delante de Dios. Y con facilidad cedemos, ¿verdad?, a la presión de la gente. Podemos aprender de Daniel, ¿verdad?, que él era un hombre que propuso en su corazón. ¿Qué tan fieles somos o tan determinados para no dejarnos mover de aquello en lo cual hemos creído? ¿Qué tan firmes están nuestras convicciones? ¿Qué tan firmes estamos en lo que hemos conocido? Porque quiero decirle algo, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que Él pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero cuando la palabra ya ha sido hablada a nuestra vida, ya no somos ignorantes, ya conocemos, y sobre eso que conocemos seremos juzgados. A menudo nos vemos presionados a bajar nuestras normas, a vivir más relajados, ¿verdad? A vivir como el mundo vive, como el mundo que está a nuestro alrededor. Nos contaminamos, cedemos con facilidad, nos corrompemos y Dios no espera eso de nosotros. Él espera que en amor, que en agradecimiento podamos corresponderle. No por lo que nos pueda dar, por lo que ya Él nos dio. No por lo que Él pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Cómo estamos correspondiendo a ese amor? ¿Cómo estamos correspondiendo a ese sacrificio tan grande que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario? Porque no fue cualquier cosa. Hoy usted y yo padecemos en parte, pero para nada se compara con todo lo que Él padeció por amor a usted y a mí. Sin embargo, hoy nosotros, ¿verdad?, muchas veces con facilidad bajamos la guardia, con facilidad cedemos ante la tentación, con facilidad nos contaminamos, nos corrompemos. Tenemos que proponernos obedecer a Dios. Tenemos que tomar la decisión de ser fieles a los mandamientos, a las leyes de Dios y no dudar en ningún momento, porque esto traerá recompensa, traerá bendición, traerá prosperidad y respaldo. Y nos damos cuenta de la vida de Daniel. Él se dedicaba o se concretaba a hacer lo que él creía que estaba agradando el corazón de Dios. Y en el momento que él necesitó la ayuda de Dios, vio el respaldo de Dios. Hoy nosotros queremos ver el respaldo de Dios, pero no queremos pagar el precio. Queremos vivir nuestra vida, ¿verdad?, tan a la ligera y ver el respaldo de Dios, y así las cosas no funcionan. Jesús les decía a sus discípulos en Juan capítulo 17 y versículo 10, ustedes no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. ¿Qué tan claro usted y yo tenemos que no somos del mundo? Por lo tanto, no tenemos que vivir como el mundo, no tenemos que hablar como el mundo, no tenemos que conducirnos como el mundo, no tenemos que hacer las cosas que el mundo hace. Y esto traerá bendición, esto traerá recompensa. Por eso mismo usted y yo necesitamos tener muy clara nuestra identidad y conducirnos como hijos de Dios. Tenemos que tener claro que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos otra vez? Hijos e hijas de Dios. Entonces, como tales, tenemos que conducirnos. Cuando una autoridad terrenal nos quiera llevar a quebrantar lo que Dios en su palabra ha establecido, nosotros tenemos la libertad de no obedecer. Pero fíjese bien, cuando una autoridad terrenal nos quiere llevar a quebrantar lo que Dios ha establecido,
Nosotros tenemos la libertad de no obedecer. Vemos en el libro de Hechos un ejemplo de cómo Pedro y Juan predicaban con denuedo la palabra. Y los gobernantes y ancianos de Israel, al ver que por la predicación de ellos un enfermo fue sanado, querían impedirles que siguieran hablando. Y entonces, ¿verdad? Ellos dijeron ahí en Hechos capítulo 4, versículos 6 al 19. Vamos para allá. Yo espero que haya traído su Biblia. Recuerde que es nuestra herramienta de trabajo cada vez que nos congregamos en este lugar, porque la tecnología falla. Sí, entonces es importante que como hijos de Dios también tengamos una Biblia y que cada vez que vengamos la traigamos. Hechos capítulo 4, versículos 16 al 19. Dice la palabra de Dios, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Con esto respaldo, ¿verdad?, que cuando un hombre en esta tierra o autoridad, ¿verdad?, quiera llevarnos a obedecer algo que quebranta los mandamientos o lo que Dios ha establecido, lo sentimos mucho, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes obedeciendo a Dios. Y más adelante, ¿verdad?, ahí en Hechos 5, vamos ahorita para allá, dice: después de lo que aconteció con Ananías y Zafira, nuevamente vemos en el versículo 27 al 29 del capítulo 5 de Hechos, dice la palabra: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo una vez más Pedro, ¿verdad?, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted y yo, ¿verdad?, tenemos que tener bien claro que nuestra obediencia primeramente es a Dios, ¿verdad? Esto no nos exenta de obedecer a nuestras autoridades terrenales, ¿verdad? Siempre y cuando los mandamientos de Dios no sean quebrantados. Si nosotros no tenemos cuidado, el enemigo astutamente y muchas veces usando a personas, ¿verdad?, a personas pueden llevarnos a quebrantar lo que Dios ha establecido. Si no tenemos el discernimiento, podemos interrumpir inclusive nuestros hábitos espirituales y así poco a poco alejarnos hasta enfriarnos espiritualmente. Hablaba el apóstol en esta semana, como les hemos comentado, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo 2 veces reunión como pastores por parte de la red, los días miércoles de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 10 a 12 del mediodía. Y hablaba acerca de eso, ¿verdad? Cómo sutilmente a través de todo esto que está ocurriendo ha detonado, ¿verdad?, que muchos hijos de Dios, muchos cristianos empiecen a bajar la guardia, ¿verdad? Y bueno, hubo un tiempo en el cual no había la libertad para congregarnos. Bueno, se buscaron alternativas, se buscaron opciones y aún así, ¿verdad? Yo recuerdo que de un meme que decía, que
que aún, ¿verdad?, en las reuniones virtuales, aquellos que llegaban tarde, aún en las reuniones también llegaban tarde o se conectaban tarde, ¿verdad? Porque eso es una determinación que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero esto, ¿verdad?, nos lleva a analizar nuestra vida, porque es algo que nos dice la palabra, ¿verdad? Cuando nos presentemos delante de Él, dice la palabra que Él nos dirá como bien, buen siervo y fiel. Dios lo que espera de ti, Dios lo que espera de mí es que podamos ser fieles. Recordemos que todo lo que hacemos para el Señor, ¿verdad?, siempre tendrá una recompensa. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermano, que todo lo que tú hagas, y todo habla de todo, no habla de un lugar, no habla de ciertas personas. Con lo que tú haces, honras a Dios. Lo que tú haces, lo haces para el Señor. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, ¿lo haces para el Señor? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Qué diferente sería, ¿verdad? Porque entonces los esposos no tendrían quejas de las esposas, de cómo los atienden. Pero tampoco las esposas tendrían quejas de cómo trata el esposo a la esposa, porque la estaría tratando como al Señor, y el esposo igual, los hijos igual. El jefe, ¿verdad?, no tendría quejas de nosotros, porque estamos haciendo nuestro trabajo con excelencia, como para el Señor. En la iglesia, ¿verdad? No, pues menos problema tendríamos, porque cualquier cosa con gozo, porque lo vamos a hacer para el Señor. Analicemos nuestra vida. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y como para el Señor. Es importante que seamos genuinos. Es importante que seamos sinceros, porque a Dios no podemos engañarlo. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Aquí hay dos palabras muy importantes. Y la palabra de Dios nos insta a estar firmes. ¿Qué es algo firme? A ver, ¿qué es algo firme? Algo que no se mueve. A lo mejor algo estable. En algún momento, ¿verdad?, como que se quiere tambalear, pero ahí se queda. Y dice la palabra: hermanos míos, amados, estén firmes, no se muevan. Sean aparte constantes, no inconstantes, sino constantes, perseverantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios no se queda con nada. Todo lo que tú y yo hagamos para el Señor va a traer bendición. Ahora, yo no me estoy refiriendo, ¿verdad?, únicamente a lo físico que podemos hacer, sino a lo que hay en nuestro corazón, a esa disposición, a esa obediencia, a esa fidelidad, a esa lealtad que manifestamos para con Dios. Todo vuestro trabajo en el Señor no va a ser en vano. Mira, hermano, yo te quiero invitar en esta tarde a que cambiemos la forma de hacer las cosas, empezando por nosotros, con los que están cerca de nosotros, en tu trabajo, donde tú te desempeñas, en la congregación. Si nosotros empezamos a cambiar la forma de hacer las cosas, todo va a empezar a cambiar. Pero muchas veces, ¿verdad?, queremos ver cosas diferentes y lo hemos repetido y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Si tú y yo queremos ver resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y me refiero con esto, ¿verdad? No que cambies, no, pues ahora en vez de lavar o de hacer las cosas en la mañana, las voy a hacer en la noche. No me refiero a eso, me refiero a la actitud de tu corazón, a lo que nosotros experimentamos cada vez que llevamos a cabo la obra del Señor. Y recordemos que la obra del Señor no solamente se encierra en estas 4 paredes.
Como hijo e hija de Dios, nosotros somos la iglesia, y la iglesia no está encerrada en estas cuatro paredes. La iglesia tiene que salir y alumbrar. La iglesia tiene que salir y transmitir el amor de Dios. Y tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Daniel pudo ver el respaldo de Dios. Los leones rodeaban la campiña y los bosques de Mesopotamia, y los antiguos les tenían gran respeto. Algunos reyes cazaban leones por deporte, ¿verdad? Era el deporte de aquellos tiempos. Los persas capturaban leones y los mantenían en grandes parques en donde se les alimentaba y se les atendía, ¿verdad? Como animales, no sé, exóticos, ¿verdad? Para que los admiraran los demás. También utilizaban a los leones para ejecutar a las personas. Pero sabemos que Dios tiene formas de librar a aquellos que han determinado en su corazón honrarlo independientemente de las circunstancias que estén a su alrededor. El enemigo, ¿verdad?, puede estar preparando estrategias. El enemigo, ¿verdad?, con tal de frenarnos, con tal de detenernos, con tal de estorbarnos, va a tratar, ¿verdad?, de hacer hasta lo imposible. Pero hay un Dios que es todopoderoso. Hay un Dios que puede rescatarnos. Hay un Dios que puede salvarnos. Daniel 6:22, vamos para allá nuevamente. Dice la palabra que dijo Daniel, ¿verdad? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El hecho de que usted y yo podamos caminar en integridad, en santidad delante de Dios, trae respaldo para su vida. El enemigo estará preparando muchas cosas, pero como dijera alguien, pero hay un Dios que es más grande que él. Hay un Dios todopoderoso y él tiene la capacidad, él tiene el poder, él tiene la autoridad de cerrar las bocas de esos leones. En el Salmo 37:40 dice: Jehová los ayudará y los librará, y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Usted y yo tenemos que aprender a esperar en Dios. Y dice una alabanza, ¿verdad? Esperar en Dios no es nada fácil. ¿Cuántos de nosotros en alguna situación, ¿verdad?, en alguna circunstancia, en algún asunto, hemos querido ver, ¿verdad?, la respuesta de Dios inmediata? Pues sí, ¿verdad? Ahora que las cosas son tan rápidas, tan express, ¿verdad? Ya lo que quiera usted lo tiene, pero en cuestión de minutos. Las distancias, ¿verdad?, ya no son impedimento. Usted se comunica de aquí hasta el otro lado del mundo en el mismo momento. Y entonces, esperar en Dios no es nada fácil. Dice el canto, ¿verdad? Mi mente dice, no es posible. Dios se tarda mucho, ¿verdad? Mejor yo le voy a ayudar. Yo me muevo, yo hago, yo esto. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que Jehová los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Y esperar con paciencia en Dios ciertamente no es fácil, pero es lo mejor. Es lo mejor. Espera en Dios. No te desesperes, no te desanimes, no desistas. Espera en Dios, Él te va a librar, Él te va a rescatar. Si tú estás buscando honrarlo, si tú estás buscando agradarlo, sigue esperando. Obviamente los tiempos de Dios no son igual que los nuestros, pero algo es seguro, Él te va a librar, Él te va a honrar, Él te va a bendecir, Él te va a rescatar, Él va a hacer la obra en tu vida. Confiar en Dios equivale a tener una paz inmensurable. Yo decía que es inmensurable. Es una paz muy difícil de medir.
o imposible de valorar. La paz de Dios es una paz que viene de estar en esa comunión con Dios. Cuando tú y yo no tenemos paz en cierto asunto que estamos viviendo, en cierta circunstancia que estamos viviendo, lo único que denota es nuestra falta de comunión con Dios. Porque cuando estamos en comunión, cuando estamos en intimidad con Dios, mire, estamos relajados, confiando en que yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé de dónde, pero Él lo va a hacer. Cuando hay falta de paz en nuestra vida, lo único que denota es la falta de comunión que tenemos con Él. ¿Qué tan inquietos estamos o qué tan relajados estamos? Analicemos hoy nuestra vida. Daniel no se preocupó, no se resistió a que lo echaran en el foso de los leones. No dijo, ¿y por qué, verdad? Solito, ¿verdad? Bueno, y él confió. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad, la confianza de que Dios lo iba a librar, de que Dios lo iba a rescatar. Pero lamentablemente, ¿verdad? A veces nosotros lo que hacemos, nos desesperamos, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, a como nos parece bien hacerlo. Y nos cuesta trabajo estar quietos y nos cuesta trabajo esperar en Él. Filipenses 4:7 dice la palabra: así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Usted y yo, como hijos de Dios, ¿verdad? Necesitamos transmitir esa paz a aquellos que están a nuestro alrededor. Porque estoy segura, ¿verdad? Estoy convencida que alrededor nuestro, y a lo mejor en nosotros mismos, hay situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Y que esas situaciones nos pueden mover, nos pueden hacer dudar, nos pueden inquietar, o alrededor de nosotros. Pero como hijos de Dios tenemos que transmitir esa paz que mora en nuestro corazón. Y que a través de esa paz que usted y yo podamos transmitir, los que están a nuestro alrededor, ¿verdad?, puedan ser inspirados por esa paz. Regresamos ahí a Daniel, capítulo 6, y vamos terminando con esto. Creo, ¿verdad?, que es importante, o que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas a través de la vida de Daniel. Él en ningún momento, ¿verdad?, se resistió. Él en ningún momento se desesperó. Él únicamente se concretó a hacer lo que tenía que hacer. Ahora vamos, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Dios ya lo ha hablado muchas veces. En la última enseñanza que Dios me dio la oportunidad de traer, ¿verdad?, hablábamos de lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que ames justicia, que hagas misericordia, que te humilles ante tu Dios. Dios ha dicho muchas cosas, ha hablado a tu vida y ha hablado a mi vida. Y si nosotros nos disponemos a hacer lo correcto delante de Dios, y si nosotros nos proponemos en nuestro corazón honrarle, y si por fin nos determinamos a obedecer a Dios, hermano, créanme que nuestra vida va a cambiar por completo. Hay una carga en mi corazón por la iglesia de Dios en general, no solamente por este lugar, pero a la vez una preocupación. Hay una carga porque yo veo la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Pero hay una tristeza en mi corazón de ver que como pueblo de Dios no buscamos agradar a Dios, no buscamos honrar a Dios, no buscamos ser fieles a Dios, ¿verdad? Con facilidad, como lo hemos visto. Pasamos a Dios a segundo término. No es nuestra prioridad. No nos engañemos, ¿verdad? Hoy en esta semana hablábamos con un matrimonio. Le decíamos, estamos viendo acerca de la prioridad en el matrimonio, que ese es otro tema. Pero a la vez, ¿verdad?, decía la parte de este manual, de este manual decía, ¿cómo podemos
analizar qué es nuestra prioridad, qué es la prioridad de nuestra vida. Y decía este manual, la prioridad de tu vida es aquello a lo que le dedicas más tiempo. Y yo les decía, ¿verdad? Para nosotros, si ahorita decimos, ¿cuál es tu prioridad? Y fácilmente decimos Dios. Ay, pues qué fácil. Pero la verdad es que no, porque nuestra prioridad no es Dios. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y en cualquier situación, ¿verdad? No, pues lo de Dios no importa. Voy y me hago el trabajo y me hago esto y me hago... Dios a segundo término. Es aquello, la prioridad es aquello que hacemos con gozo, con alegría, que disfrutamos hacerlo. Y ahí analizamos que nuestra prioridad no es Dios, que a lo que le dedicamos más tiempo es al trabajo, que a lo que le dedicamos más tiempo es a la familia. Y nos daba ahí una serie, una lista, ¿verdad?, de las prioridades, cómo deberían ser en un hijo de Dios. Y decía, Dios, tú, tu familia, la iglesia, y decía esta hermana, bueno, la iglesia, antes de todo lo demás, sí, la iglesia. Porque si tú amas a Dios, que es la cabeza, amas su cuerpo, amas su iglesia. Entonces no puede estar en otro orden, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto, cuando nosotros buscamos honrar a Dios y agradar a Dios, Dios te va a respaldar. Y como les decía, hay una carga en mi corazón por la iglesia, de ver la necesidad que hay en muchos aspectos, pero también hay una tristeza porque me doy cuenta que a lo mejor hemos pasado muchos años, ¿verdad?, sentados, escuchando y no hemos crecido. Y seguimos en primero, ¿verdad? Decía un hermano, tenemos 10 años y tenemos 10 años en primero y no hemos pasado de ahí. No somos gente comprometida, no somos gente responsable, no somos gente que esté aportando, queremos seguir recibiendo. Y Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que manifestemos al mundo, ¿verdad?, que como hijos suyos somos diferentes. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de ver la gloria de Dios, pero esto solamente va a ocurrir cuando usted y yo, ¿verdad?, estemos buscándole a Él en lo secreto. Y dice la palabra que cuando esto ocurre, Él nos va a recompensar en público. No hay otra manera. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu vida? Hagamos lo que nos toca hacer. Concretémonos a hacer lo que es correcto delante de Dios. Medita en la palabra, no escuches mis palabras, ve a la palabra de Dios. No sigas lo que yo te digo, ve a la palabra. ¿Qué te dice la palabra? Tan solo, ¿verdad?, hablando acerca de lo que es la obediencia y la desobediencia, ahí con eso tenemos más que suficiente para analizar nuestra vida y ver, ¿verdad?, si efectivamente estamos viendo la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero dice la palabra, si oyeres atentamente y pusieres por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Entonces, veía yo la vida de Daniel, ¿verdad? Un hombre ciertamente que sufrió, que padeció, que fue desterrado, que lo sacaron, ¿verdad?, de ese entorno donde a lo mejor tenía seguridad, tenía todo, y lo pusieron en un lugar donde no tenía nada. Y aparte de que no tenía nada, empezó, ¿verdad?, a ser atacado por la fe, lo único que él tenía, la fe en Dios, y por eso también fue atacado. Pero esa fe lo sostuvo y esa fe lo ayudó a ver la mano poderosa de Dios en su vida. Y después de todo esto, ¿verdad?, vamos ahí a Daniel para terminar. Bueno, ya como los demás, ¿verdad? Ya digo que ya voy a terminar y no termino. Y dice la palabra de Dios: cuando el rey escuchó, ¿verdad?, a Daniel, en el versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Aquí hay algo importante. La confianza en Dios es vital, es importante. Si tú confías,
Si tú y yo confiamos, vamos a saber esperar. Pero si no confiamos, nos vamos a desesperar. Y dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Qué triste. Que aquellos que tu mal desean, que aquellos, ¿verdad?, que te están intimidando, que aquellos van a sufrir las consecuencias siempre y cuando tú te mantengas, ¿verdad?, determinado y fiel a Dios. Dice, cuando fueron echados ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. El rey, ¿verdad? Para el rey esto fue un milagro, fue algo sobrenatural, ¿verdad? Porque aunque él también se sentía incómodo por haber sido llevado por la presión, ¿verdad?, de aquellos que estaban alrededor de él, y por esa presión él también firmó, pero se sentía, porque él conocía quién era Daniel, se había desempeñado bien, había hecho las cosas bien, o sea, no tenía nada en contra de él. Dice que todo dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será más destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, fíjense bien lo que decía el rey, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y más adelante nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el rey continúa, ¿verdad?, depositando esa confianza sobre de él. Yo creo en esta tarde, ¿verdad?, que la vida de Daniel tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? ¿Qué te ha dicho Dios que espera de ti? Que sueltes todo aquello que te agobia, que confíes en Él, que esperes en Él, que no dudes, que hagas lo correcto, que por fin te determines a obedecer. Y entonces verás y veré la mano de Dios obrando a nuestro favor. Quiero invitarle en esta tarde que cerremos nuestros ojos. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en medio de este lugar. Meditemos. ¿Qué espíritu hay dentro de nosotros? ¿Es el Espíritu Santo el que está morando en tu vida y en mi vida? ¿Es el Espíritu Santo de Dios el que está señoreando en cada uno de los que estamos aquí? Al igual que Daniel, nos conducimos caminando en santidad, en integridad, no por imposición, no por obligación, no por compromiso, sino por amor, por agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos determinados a honrar a Dios. Estamos determinados a ser fieles a Dios. Estamos determinados a no contaminarnos con las cosas de este mundo y a consagrar nuestra vida para Dios. ¿Cómo estamos llevando a cabo todo aquello que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana? ¿Lo hacemos como para el Señor? ¿Con gozo, con alegría? ¿Le imprimimos amor? ¿O lo vemos como una carga, como un compromiso, como una obligación?
¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Has estado angustiado? ¿Has estado preocupado? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón, refleja la comunión que tú y yo tenemos con Dios. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios, de Él podemos tomar paz, de Él podemos tomar fortaleza, de Él podemos tomar nuevas fuerzas, de Él podemos tomar amor, de Él podemos tomar perdón. Pero cuando tú y yo no hemos ido a la fuente y hemos estado lejos de Él, lo primero que surge ante una situación, lo primero que aflora es nuestra carne, son nuestras emociones, es lo que hay dentro de nosotros. Hoy a través de la vida de Daniel podemos aprender a poder ser hombres y mujeres fieles a Dios, hombres y mujeres determinados, que no tan fácilmente se tambalean, que hay firmeza, que hay fidelidad, que hay disposición. Y eso, aunque está en el corazón, se manifiesta a través de las acciones que tenemos en todo aquello que llevamos a cabo. Bendito Dios, en esta tarde, tu palabra ha estado hablando a nuestras vidas. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, selle esta palabra en nuestros corazones. Tu palabra me dice a mí, Señor, que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Sé que al igual que Daniel, tú esperas de cada uno de nosotros que seamos hombres y mujeres determinados, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que propongan en su corazón mantenerse en santidad, en integridad. Y a lo mejor para muchos parecería algo repetitivo, pero es algo que tú demandas de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Señor, queremos caminar en santidad. No queremos seguir viviendo más como el mundo, actuando como el mundo, hablando como el mundo, conduciéndonos como el mundo. Queremos ser luz para aquellos que están en tinieblas. Queremos reflejar la luz que mora en nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, como entonábamos en esta tarde. Te necesito, Espíritu Santo, porque no quiero volver a ser lo que antes era. No quiero ir para atrás en vez de ir para adelante. Quiero avanzar, quiero crecer, quiero manifestarte mi amor a través de mi obediencia. Quiero agradar tu corazón. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo, honrarte, poner tu nombre en alto a través de mi vida, no de mis palabras. Que mis actitudes, Señor, puedan hablar lo que mis palabras callan, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a que como iglesia podamos ser testimonio, podamos dar ejemplo de amor, podamos dar ejemplo de fidelidad, podamos dar ejemplo, Señor, de que somos hombres y mujeres que están buscando cada día caminar en justicia, guardarse para ti. Que no tan fácilmente nos contaminemos, que no tan fácilmente cedamos a lo mundano, sino que nos guardemos para ti, mi Dios. Ayúdanos. Tú sabes que te necesitamos, Señor. Hoy reconocemos delante de ti la necesidad que tenemos de ser ayudados, de ser dirigidos, de ser guiados por ti, mi Dios. Ayúdanos en esta tarde, Padre, y que cada uno de los que estamos aquí podamos, Señor,
tener la disposición de agradar tu corazón, de dejarnos usar por ti, Señor. Yo sé que todo esto empieza a fluir en la medida que nosotros estemos en comunión contigo. Que tu Espíritu Santo produzca en cada uno de los que estamos aquí y en cada uno de aquellos que están escuchando esta palabra, ese deseo, ese anhelo por estar contigo cada día de su vida. Vuélvenos a ese primer amor. Queremos permanecer enamorados de ti, amándote, buscando agradarte a costa de todo y de todos, mi Dios. En el nombre de Jesús, que tú seas nuestra prioridad, que tú seas a quien le dediquemos el mayor tiempo, las fuerzas de nuestra vida, porque vale la pena darlo todo, vale la pena, Señor, sacrificar todo por amor a ti. Cuando nosotros necesitemos el respaldo tuyo, tú estarás ahí para nosotros, y no porque lo pidamos, sino por lo que ya hemos dispuesto a hacer para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que seas tú en nuestra vida. Esta palabra, Señor, podamos estarla meditando en este día y en el transcurso de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.